Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en las jornadas de capacitación para las unidades de cuidados intensivos y UPCs en general. Para darles un poco los aspectos técnicos que siempre estamos mencionando, es que los links de acceso se mantienen en todas las jornadas hasta aproximadamente el 17 de abril, que es cuando queremos extender estas capacitaciones. Es que las clases, que nos han hecho varias preguntas sobre esto, están siendo grabadas, editadas, y cuando estén disponibles les vamos a hacer llegar por qué medio van a estar disponibilizadas, que probablemente es la página oficial de la Socini. Y también decirles que las preguntas que tengan las vayan haciendo alrededor de la jornada por el chat, y nosotros las vamos a ir recolectando durante la jornada para podérselas hacer al expositor al final de la charla. El día de hoy nos va a presentar la enfermera María Idalia Sepúlveda, quien es magíster de práctica avanzada, especialista en intensivo, secretaria de la Socini y editora ejecutiva de la revista médica de CLC, y nos va a presentar el tema de cuidados de la ventilación mecánica invasiva. Así que espero que esta jornada sea muy provechosa para ustedes, y recuerden que se va a repetir en una segunda oportunidad, así además como va a estar disponibilizada la grabación de la clase. Hola, buenos días, buenas tardes. Le agradezco al Hospital Digital por esta oportunidad y apoyo a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en poder dar esta instancia a que profesionales se puedan estar formando, profesionales que no tienen el contacto directo con los pacientes en UCI. Bueno, ahora es el momento. La ruta de esta presentación es monitorización básica, muy rápido. Idalia, es que hay unos links que tienen problemas con el audio y vamos a solucionarlos para que no sigamos. Ya volvió, ahora sí. ¿Se escucha bien? Por favor, los que estén en los links, háganos señas y respondan en los chats si se escucha bien, para que no tengamos problemas. ¿Se escucha bien? Ya, vamos a continuar. Ya. Entonces, la ruta de hoy es monitorización básica muy general, gasometría, específicamente cálculo de oxigenación, los parámetros de ventilación mecánica y, para finalizar, los cuidados que se basan en todo lo anterior. Básicamente, de monitorización debemos colocar a nuestros pacientes con electrocardiografía, presión arterial invasiva, pulsoximetría, capnografía y, muy importante, la monitorización del dolor con EVA, que es poco probable que lo podamos medir con EVA, dado que el paciente va a estar sedado y además con bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, hay que identificar otras alternativas de manejo del dolor, como el CPOT y el DPS, y también evaluar el nivel de sedación, como el SAS-RAS, y cuando tengamos un paciente con bloqueo neuromuscular, se recomienda y se sugiere uso de TOF. Este último paquete los invito a ingresar a la charla del módulo de sedación, bloqueo y analgesia que va a dar el doctor Eduardo Tobar. ¿Hay un problema con una sala virtual? Sí. Una sala que no se escucha. Dennos un minuto. Bueno, mientras tanto, solucionan una sala virtual. Estamos, como os decía Camila, estamos editando las clases y se van a subir en la página de la sociedad, que es el www.medicina-intensiva.cl. Está en el link de las salas virtuales y el QR del lugar donde van a estar todas estas clases grabadas en un afiche que ya se está viralizando a través de las redes sociales de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Por lo tanto, los invito también a seguir el Facebook, el LinkedIn y el Instagram. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, de la parte de gasometría, acá tenemos dos pacientes, un paciente A que tiene una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio y un paciente B que tiene 60. Podríamos decir, mirando esto, que el paciente A está mejor, ¿cierto? Pero resulta que el paciente A tiene una FiO2 de 100% versus el paciente B tiene una FiO2 de un 50%. Por lo tanto, ahí, ¿quién está mejor? ¿Cómo hacer la comparación? Y ahí nace un
tipo de indicador de predicción de severidad, que es la PAFI. Y la PAFI lo que muestra, dice, dividamos, ¿cierto?, la PaO2 partido por la FiO2, y eso da un reflejo de un intercambio gaseoso. Entonces la PAFI del paciente A es 90 dividido por 1, queda 90, y 60 dividido por 0,5, que el 50% es en 0, 50% 0,5, 30% 0,3, ¿se entiende? Entonces 60 dividido por 0,5 da 120. Por lo tanto, ahí lo que pensamos que el paciente B estaba más grave, estaba con peor oxigenación, en realidad está con mejor oxigenación, porque solo se le está aportando una FiO2 del 50%, ¿ok? Y además la PAFI se ha utilizado como en esta categoría de la clasificación de los criterios de Berlín para clasificar el distrés respiratorio en leve, moderado, severo, cuando la PAFI es de 200 a 300 leve, cuando la PAFI es de 100 a 200 moderado, y cuando la PAFI ya es menor a 100 es severo. Entonces, además de ir haciendo, es un indicador de severidad, permite ir tomando ciertos criterios y ciertas decisiones. Ahora, pasa también que este paciente, el paciente A, que estaba al parecer peor, tiene un PIB programado en el ventilador mecánico de 12 y tiene presiones de vía aérea de 30. En cambio, el paciente B tiene un PIB de 6 y unas presiones de vía aérea de 20. Entonces, si bien es cierto, el paciente B tiene una mejor PAFI, resulta que el paciente B tiene a su favor un PIB más bajo, lo que podría dar chance y manejo de presiones de vía aérea más baja. Eso permitiría poder aumentar el PIB en el ventilador mecánico, rotar los alvéolos y que eso mejore la oxigenación. Por lo tanto, a la PAFI, al criterio anterior, si le sumamos las variables de presiones como sale en esa fórmula, permite también identificar la oxigenación, cuánto aporte de oxígeno le estoy dando, y también la parte de la mecánica pulmonar. Entonces es así como nace el IOX o el índice de oxigenación, y podemos ver que el paciente A tiene un IOX de 33 y el paciente B un IOX de 17. Es decir, acá entre mayor PAFI, mejor, y el IOX entre mayor es más delicado y más gravedad, es inversamente proporcional. Por lo tanto, el paciente B tiene una mejor PAFI, pero además maneja presiones de vía aérea más bajas, lo que permite aumentar el PIB para abrir el alvéolo y que se expanda y se pueda mejorar la oxigenación. Por lo tanto, tiene un IOX 17, más pequeño que el paciente A, porque es inversamente proporcional. ¿Ya? Ahora, vamos a lo de los parámetros de ventilador mecánico. Y para eso vamos a ir viendo volumen corriente versus tiempo, flujo versus tiempo y presión versus tiempo. En la curva de volumen versus tiempo, nosotros tenemos que ver esta morfología, donde sube, ¿cierto? Le programamos 400 ml, suben, le ingresamos los 400 ml y luego vuelve a bajar y la línea debe quedar en cero. ¿Por qué? Porque lo que queremos buscar es que el volumen corriente inspirado sea igual al volumen corriente expirado. Si en el ventilador mecánico le programan una pausa, entonces lo que vamos a ver son ciertas mesetas. Por ejemplo, si programan una pausa de 10%, entonces el paciente va a inspirar, va a haber una pausa arriba y luego va a exhalar. Si la pausa la voy prolongando, entonces lo que voy viendo es que la meseta se va prolongando. Lo que tenemos que tener ojo, mucho ojo, en nuestros pacientes con COVID, es identificar esta gráfica que es la de fuga. Si identificamos esta gráfica de fuga, donde encontramos un volumen corriente inspirado de 400 y un volumen corriente expirado menor, y que en la gráfica vemos como este acantilado, el paciente tiene fuga y por lo tanto tenemos que solucionarlo inmediatamente. Si usted lo ve desde afuera de su habitación, lo primero es EPP. Tiene que usted protegerse. Entonces, usted afuera puede ver esta gráfica, que es un poco exagerada, pero ven el acantilado, esta es la curva de volumen versus tiempo. Entonces, acá, volumen corriente 1000, volumen corriente expirado 462. Esto es un ejercicio con un pulmón de prueba, por si acaso. Entonces, lo importante, si encontramos fuga, sugerimos
lo primero, que no lo puse, pero lo primero es su protección, EPP. Luego ingresa a la habitación, revisa el CAF, ¿cierto? Revisa el circuito, así como observación, conectar, y eso es un cuidado vital. Cuando ustedes intuban al paciente y cada ciertas horas usted ajuste todos los circuitos y estén bien apretados. Les sugiero que no lo aprieten demasiado, especialmente el tubo, la conexión del tubo al circuito, porque después cuando usted lo quiera desconectar le va a costar mucho y hay riesgo de que el paciente se vaya a autoextubar. Pero fíjelo bien, revise el circuito. Si aún así eso no es, y usted revisó el CAF y el CAF está bien inflado, entonces pregúntese, a lo mejor hay una probable fístula broncopleural y que esté, ¿cierto?, los 50 o los 100 ml que no salen por el volumen corriente exhalado, esté una fístula presente. Y por último, chequear la fuga en el ventilador mecánico. Si usted hizo el checklist anterior y aún así persiste la fuga, entonces ahí vamos a tener que desconectar al paciente del circuito y hacer un circuito cerrado para verificar si hay una fuga en el sistema. Yo después ahí les voy a mostrar cómo debemos desconectar al paciente con COVID con todos los cuidados respectivos. Estas son unas tablas que se las vamos a compartir, donde nos permite identificar qué volumen corriente tenemos que programar en el paciente, si estamos en un modo volumen control, o si estamos en un modo presión control, más o menos los volúmenes que debería mover el paciente, ¿ya? Estos son según las fórmulas de la DRS Network, ¿cierto? Donde recomiendan al paciente ventilar a 6 ml kilo, pero ese kilo no es el kilo que tiene el paciente real, sino que es el corregido. Por ejemplo, hoy día, si a mí me hospitalizan y yo peso 60 kilos, ojalá, me van a ventilar a 360 ml. Pero si en un año más yo vuelvo a ingresar al intensivo y peso 100 kilos, no me van a ventilar a 600 ml, sino que van a seguir con mi peso corregido según mi estatura, ¿ya? Entonces, en estas tablas está la estatura, ¿cierto? Y ustedes ahí pueden identificar rápidamente el peso ideal y cuánto volumen corresponde a 6 ml kilo, 7 ml kilo, 8 ml kilo. Y está para celeste para varones y rosado para mujeres, que también se lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan imprimir y colocar en el ventilador. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé esto de abrir el alveolo? Bueno, nosotros tenemos que hacer que nuestros pacientes ventilen en este rango de seguridad, ¿ya? Esta es la curva de volumen versus presión. Tenemos que evitar que el alveolo esté atelectasiado, porque está en esta zona de baja compliance por atelectasia. Entonces vemos aquí que con rangos de subida de alta de presiones, va movilizando pocos volúmenes corrientes. Lo vamos a ver después más a continuación. Pero también tenemos que evitar la sobredistensión, porque tanto la atelectasia por un lado y la sobredistensión por el otro empeoran la oxigenación y también producen BILI, injuria asociada a la ventilación mecánica. Entonces acá lo podemos ver claramente. En esta zona roja, en esta línea roja, podemos ver que por cada 5 centímetros de agua de presión vamos a aumentar solo esto de volumen corriente. Pero si llegamos a la zona de buena compliance, donde el alveolo está abierto, no sobredistendido, pero tampoco atelectasiado, vamos a ver que al mismo delta de subida de presión, el paciente logra movilizar mejores volúmenes corrientes. Y luego, cuando ya llevamos al otro extremo, con los mismos deltas de presión, vuelven a caer los deltas de volumen corriente. Por lo tanto, tenemos que evitar eso, porque también el paciente puede venir con su falla respiratoria del COVID, pero nosotros quizás podemos sumar por una mala programación del ventilador y por no identificar estos ítems, una injuria pulmonar inducida a la ventilación mecánica por barotrauma, volutrauma, latelectrauma, y finalmente eso repercute y va cayendo incluso el paciente en un CIRS, ¿ya? Sigamos entonces. Vimos volumen versus tiempo. Ahora vamos a ver la curva de presión versus tiempo, que siempre tiene que estar evaluada y monitorizada. Ayer el doctor Pagliumani explicaba la diferencia entre control por volumen y cuando se programa por presión. La diferencia,
como para decirlo muy simple y muy rápido, es en el volumen control, mi meta es el volumen. Entonces, queremos nosotros programar 300, 400 ml. Nuestra meta es 400, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre si el paciente se le pone el pulmón menos distensible? Se endurece, o tiene secreciones en la vía aérea, o hay un broncoespasmo, o hay una obstrucción. Lo que va a ocurrir es que el ventilador probablemente va a seguir, ¿cierto?, pasando los mismos 400 ml de volumen. Esto se va a mantener, pero la presión de vía aérea va a subir y vamos a ver que de repente mantiene los mismos 400 ml de programación, pero las presiones pico se elevan. Y ahí hay que identificar. Presión pico, presión de vía aérea, es lo mismo, depende de los ventiladores. Y acá, por lo tanto, cuando tenemos un paciente con volumen control, tenemos que tener énfasis en programar las alarmas de presión, ¿ya? Por el otro lado está el volumen, el paciente controlado por presión, donde nosotros fijamos un objetivo de presión. Y el ventilador va a ir insuflando, ¿cierto?, hasta lograr el cierto target de presión que nosotros programemos. Por lo tanto, como se ve en esta figura, si el pulmón se endurece, o si hay un broncoespasmo, hay obstrucción, lo que sea, va a bajar el volumen corriente, la presión se va a mantener, o al revés, si el paciente se hace el pulmón más complaciente, o si antes estaba en una situación de un poco de broncoespasmo, ¿cierto? Y eso se recupera, las presiones se van a mantener y van a subir los volúmenes. Por lo tanto, acá es súper importante programar las alarmas de volumen para identificar tanto rangos de volúmenes bajos para evitar la hipoventilación y también volúmenes elevados porque a veces van al otro extremo y empiezan a mover con los mismos 12 centímetros de agua de presión que uno le programa, volúmenes demasiado altos y eso finalmente lleva, ¿cierto?, al polutrauma. Entonces, tenemos a nuestro paciente que estaba en todo momento ventilando a 25 centímetros de agua y ¡pap! Algo pasó que en el siguiente control usted vio que las presiones pico de vía aérea están en 35. Acá un esquema mental, ¿cierto?, un repaso de la ecuación del movimiento que dice de manera simple que las presiones de la vía aérea son la suma de la presión elástica que genera el pulmón, ¿cierto?, más la presión de fricción, que es todo ese roce que genera el flujo en todo el árbol bronquial. Entonces la presión elástica está determinada por el volumen corriente partido por su compliance, y la presión de fricción está dada por la resistencia de la vía aérea y por el flujo que uno le entrega. Por lo tanto, si hay flujos más altos, se va a generar mayor depresión de fricción. O si el flujo se mantiene y la resistencia aumenta, por ejemplo, le puse un tubo más pequeño, de un diámetro más pequeño, o hizo un broncoespasmo, o hay secreciones, esa resistencia va a subir y por lo tanto la presión de fricción va a subir y eso va a impactar en la presión de vía aérea. ¿Ya? El tema es que cuando nosotros vemos en el ventilador que la presión pico de vía aérea o PIC se subió, no sabemos cuál de las dos variables fue, o si fueron las dos. Entonces es ahí por lo que ustedes pueden haber escuchado, que es la prolongación de la pausa inspiratoria. Entonces, cuando hacemos una prolongación de la pausa inspiratoria, lo que hacemos es, ¿cierto? El paciente está insuflando y le paramos la insuflación y hacemos una prolongación de la inspiración. Por lo tanto, es como aguantar la respiración en nosotros mismos. Y cuando aguantamos la respiración en nosotros mismos, llevamos el flujo a cero. Y como el flujo se fue a cero, la presión de fricción desaparece y nos quedamos mirando el pulmón, ¿ya? Y esa presión, acá está la presión de vía aérea pico, acá está la presión PIP, ¿cierto? Y cuando hicimos la prolongación de la inspiración, nos quedamos con una presión al final, que es la presión plató, ¿sí? Y si nosotros restamos la presión de vía aérea menos la plató, es la presión de fricción. Esa presión de fricción que está generando el flujo inspiratorio en todo el árbol bronquial. Y si era 35, 35 menos 18 nos da 17. Pero además, me imagino que algunos han escuchado la presión de insensibilidad, o el driving pressure, o el delta P, que es la diferencia entre el plató
menos el PIB. Entonces, eso podría ser una aproximación general de acá, de la zona verde que yo les mostré, la mirada del pulmón. Por lo tanto, si la presión de vía aérea se disparó a costa de la presión de distensibilidad, algo pasó ahí. El pulmón está más duro, está menos complaciente. Pero si la diferencia fue a costa de mantenerse la presión de distensibilidad y aumentar la presión de fricción, ojo ahí, porque hay posiblemente tiene secreciones o hay una obstrucción. Por lo tanto, como de manera resumen, en el lado A, ¿cierto? Vemos que se dispararon las presiones de pico, se mantienen las presiones meseta, por lo tanto ahí hay algo en la resistencia, algo que está aumentando la resistencia, y en el lado B vemos que la diferencial de la presión de fricción se mantiene, el pico también se subió, la presión PIC también se subió, pero el plató está mucho más arriba, y eso es porque algo le pasó a la estática del pulmón. Vamos entonces a lo que es el flujo versus tiempo. En el flujo versus tiempo, la curva, la parte superior de la línea del eje X hacia arriba es la fase inspiratoria, ¿ya? Y la que está hacia abajo es la fase expiratoria. En la fase inspiratoria va a depender de la programación del ventilador, ¿ya? La pega ahí la hace el ventilador mecánico. Y en presión control desacelerante y en volumen control es de onda cuadrada. Pero me gustaría que tengan ojo con la parte inferior, que es la fase expiratoria. Y como en ventilación mecánica la fase expiratoria es pasiva, a excepción del bafo, la curva es abierta, ¿cierto? Tiene un ángulo de 30 grados más o menos y llega a cero. Pero, ¿qué tenemos que tener ojo cuando ustedes van a ver y valorar al paciente? La aparición de esta espiga, ¿ya? Esta espiga, ahí la ven, ¿cierto? En la fase expiratoria de la curva de flujo versus tiempo, es característico cuando hay obstrucción a la vía aérea. Por lo tanto, ahí hay que chequear la obstrucción. Y por lo tanto, si esta obstrucción es importante, puede llegar a otra categoría, que es la aparición, ¿cierto?, de este encajonamiento. Porque como hay obstrucción a la vía aérea, lo que empieza a ocurrir acá, perdón, es que además de haber obstrucción, como hay obstrucción a la expiración, el paciente empieza a quedar atrapado en el aire y empieza a ver una curva que se llama, que es esto, que es el encajonamiento. Si vemos eso, entonces el paciente, además de que tiene obstrucción al flujo expiratorio, está atrapando aire y por lo tanto está generando autopip. Que eso después, en otra oportunidad, vamos a ver el cálculo del autopip. Y en este caso, también como ven, cuando la espiga aparece en la fase inspiratoria, eso es un aviso de que el tubo está tapándose, ¿ya? Por lo tanto, cuando vean esta morfología, ustedes la van a poder identificar antes de que empiece a caer el volumen corriente y antes de que el cambio y la reintubación sea inminente. Por lo tanto, hay que prepararse. ¿Qué otra cosa podemos ver en la curva de flujo versus tiempo? La presencia de secreciones, como se ve acá en el flujo, en la curva de flujo versus tiempo, en la rama expiratoria, vemos estas muescas, no son curvas limpias, eso es característico de presencia de secreciones. Como también podemos ver la presencia de secreciones, esta es la curva de flujo volumen, ¿ya? Y en la curva de flujo-volumen, que uno puede programar los ventiladores mecánicos para no solamente observar las curvas típicas que son volumen versus tiempo, presión versus tiempo y flujo versus tiempo, podemos programar la visualización de la pantalla y programar el bucle de flujo versus volumen y ver estas muescas características que están acá, que también indican secreción, y poder programadamente colocarnos nuestros implementos de protección e ingresar a la unidad para hacer la aspiración. Y terminando, lo que es cuidados de la ventilación mecánica propiamente tal, este es un video que hicieron las TENS de Clínica Las Condes, al cual les agradezco. Es súper importante prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica en los pacientes, porque está visto que tienen un promedio de ventilación mecánica de 7 a 9 días. Importante el aseo de cavidades orales con clorexidina, ¿ya? Como ven ahí,
están esos sistemas de aspiración, ¿cierto? Lo voy a detener un poquitito. Ahí. Es importante la aspiración de la sonda nasogástrica, ¿cierto? Porque puede haber reflujo, ¿sí? También la aspiración de secreciones supraglóticas. Luego de eso, la revisión del CAF, que el CAF tiene que estar a 20 a 30 centímetros de agua. O, en su defecto, en el cafómetro, tiene que estar en la línea verde, ¿sí? Importante es no inflar el cafómetro con una jeringa. Tiene que haber una medición con cafómetro para evitar daño ay, se me olvidó la palabra. La necrosis en la tráquea, ¿ya? Aquí esto es en un paciente habitual, la aspiración abierta, pero en COVID no podemos usar este sistema de aspiración. Esto muestra que en todo momento, durante el procedimiento, debemos estar monitorizando los signos vitales, ¿cierto? Y el ventilador. Y importante, miren la posición de las manos del enfermero. La posición para fijar el tubo es fijar el tubo, ¿cierto? Con los dedos, y la otra mano fijarlo a su cara, su rostro, para tener una estabilidad, porque muchas veces agarran el tubo, ¿cierto? Así, pero el paciente, si hace un movimiento de esta forma, pueden quedarse con el tubo en la mano y desplazarlo. Y en el paciente COVID tenemos que evitar al mínimo, o sea, al máximo, un desplazamiento, porque finalmente va a generar aerosoles y más riesgo para ustedes. Y para terminar, ¿cierto? Este video, importante volver al paciente a que esté en un ángulo sobre 30 grados para evitar el reflujo, ¿sí? Las mangueras se tienen que chequear siempre, 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 para evitar que exista desconexión. Y acá les puse este pequeño extracto, que cuando hagan aseo, cuiden y protegen. Ojo con las tijeras y la rasuradora, porque pueden pasar a llevar, ¿cierto?, la salida externa del CAF del tubo endotraqueal, cortarlo. Y si lo cortan, va a fugar y vamos a tener que hacer un cambio inmediato de tubo endotraqueal. Ahora, antes ya le había mencionado el cómo identificar secreciones bronquiales, y acá hay una gráfica. ¿Cómo lo podemos identificar? Acá vemos en la curva de flujo versus tiempo, presión versus tiempo y de volumen, estas vibraciones, y estas vibraciones son características de presencia de secreción bronquial. Vuelvo a colocar la misma foto del de flujo versus tiempo, y también este otro bucle, que es bucle de presión versus tiempo, y vemos cómo la rama en la fase expiratoria, vemos estas muescas, esta oscilación, que es característico de secreciones, ¿ya? Esta ya se las mostré. Entonces, en el paciente COVID, ¿cómo vamos a hacer la aspiración? Lo vamos a hacer con el sistema cerrado de aspiración, ¿ya? Este es un video que les puse al principio el link para que lo puedan ver. Entre paréntesis, no tengo conflicto de interés, solamente me pareció un video muy didáctico, ¿ya? Importante conectar a la red. La red atrás tiene que estar a peri 150 milímetros de mercurio, ¿ya? Y ustedes, como vieron en el video, van chequeando con el dedo, la técnica del dedo, ¿sí? Ingresan, ¿cierto?, la sonda, y cuando ingresan la sonda, esto es muy importante, los largos del tubo pueden variar, ¿cierto? Porque el tubo endotraqueal va a estar hacia adentro, depende del tamaño del paciente. Y lo importante es ingresarlo y alinear el número del tubo, porque el tubo viene rotulado. Por fuera ven la rotulación del tubo, y por dentro la de la sonda Tratchker, que también viene rotulada. Entonces es importante ingresar hasta la misma altura, aspirar, y luego, como vieron en el video, ingresar 2 centímetros para aspirar lo que están los agujeros de Murphy del tubo endotraqueal, y luego sacar. Y como se ve en esta parte, limpiar. Esto es muy importante. No sirve que ustedes hagan la técnica muy bien de aspiración y después usted llegue y se vaya. Tiene que limpiar la sonda,
¿ya? Esta sonda, por proveedor y por norma, se cambia cada 72 horas, pero también eso chequéenlo con su institución. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver el tubo endotraqueal, ¿cierto? Que están todos los rótulos de las líneas. Es muy importante que estén revisando, chequeando si cuando lo intubaron marcó que iba a estar a 24 centímetros de la comisura, tienen que eso registrarlo, observarlo y transmitirlo a la TENS, a la otra enfermera y cuando hagan cambio de turno para evitar y monitorizar que no existan desplazamientos. Ahora, en un paciente COVID, ¿qué ocurre si debemos abrir el circuito? Si debemos abrir el circuito porque quizás la TrashCare o el circuito está totalmente sucio y contaminado, o debemos abrir la TrashCare porque el capnógrafo se llenó de líquido y hay que cambiarlo o limpiarlo. Súper importante, si debemos abrir el circuito, sugerimos, y en realidad es también lo que sugiere este grupo de sociedades que lanzó, los invito a revisar este link también que está súper completo, de cómo manejarse cuando uno va a abrir el circuito de ventilación mecánica. Primero, EPP estricto, su protección. Luego, que el paciente esté bien sedado y bloqueo para evitar, ¿cierto?, respiraciones entre medio. Clampeamos el tubo endotraqueal. Pausar en el ventilador mecánico, hacer una pausa o un stand-by. ¿Por qué esto es importante? Porque si clampeamos el tubo y luego desconectamos del ventilador mecánico, yo creo que a muchos nos ha pasado alguna vez cuando alguien desconecta, que al desconectar el ventilador sigue ciclando y todas las gotitas les van a saltar. Y en estos pacientes eso no debe pasar. Por lo tanto, usted pausa el ventilador, ¿cierto? Y recién ahí desconecta. Y obviamente tenga el insumo que vaya a cambiar a mano. Y luego hace el opuesto, ¿sí? Lo vamos a mostrar en este video. Entonces, tenemos al paciente que ya lo sedamos, está sedado, le damos un bolio de bloqueo neuromuscular, esperamos 45 segundos que haga efecto, clampeamos, dejamos el ventilador en stand-by y recién ahí abrimos. Acá en este video es un simulacro, ¿cierto? No están con las medidas de protección porque es un simulacro, es como para repasar la técnica. Por si acaso, es que eso es muy importante. Y otro tips, vean el lugar donde tiene clampeado el tubo. No es en la conexión, en la salida del tubo tiene un conector hacia el resto del circuito. Si clampean ahí, está el riesgo de que eso se quiebre, ¿ya? Así que, ojo, háganlo un poquito más proximal al paciente, ¿sí? Entonces, para conectarlo, ustedes conectan, ¿cierto? Desclampean y empiezan a ciclar y reanudan la ventilación. Importante la comunicación del equipo, ¿cierto? Que generen simulacros de momentos críticos como es en este caso la intubación y la manipulación de la vía aérea, y para eso mañana tenemos la clase de intubación y manejo de vía aérea donde se van a repasar esos conceptos. Comunicación entre el equipo, trabajo colaborativo, buenas relaciones interpersonales. Acá tenemos que trabajar todos, médicos, kinesiólogos, enfermeras, TENS, administrativas, eso es muy importante, ¿ya? Y finalmente, no solamente es anotar los valores que da el ventilador mecánico, vea las curvas que le ayudan muchísimo, reflexione la clínica, sea pausado, sea crítico y finalmente actúe. Ahí están mis contactos de Instagram y LinkedIn en caso de que tengan alguna duda, y muy importante, ingresar a la página de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a las redes sociales donde estamos actualizando en todo momento y subiendo recomendaciones, videos tutoriales y estas clases grabadas que se están editando para que queden almacenadas ahí. Eso, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Sí, varias. Varias. Estamos recopilando algunas de las preguntas para poder realizarlas. Carlos. Algunas de las preguntas que nos realizaron a través de los distintos chats, dentro de las cosas que dijiste, Dalia, preguntan, ¿hay algún tipo de límite de la presión de vía aérea? Esa es la primera pregunta que realiza.
Bueno, con respecto a la presión de vía aérea, la idea es que no supere los 30-35 centímetros de agua, ¿ya? Por lo tanto, si hay ya un aumento, si el paciente está manejando 20 y subió, empieza a tener ojo, pero no debería subir sobre esos parámetros. Pasa que los ventiladores hoy día, si bien es cierto, uno podría decir, ¿qué pasa si lo dejo en volumen control el pulmón se pone muy duro o aumenta mucho la presión de fricción? Las presiones de vía aérea podrían dispararse, ¿cierto? Pero si uno le programa a ese ventilador, que está en una modalidad de volumen control, una alarma, el ventilador, si bien es cierto, va a velar por lograr el objetivo del volumen corriente. Si usted le programa esos 30 centímetros de agua de presión pico, va a abortar misión y va a caer, porque si no va a producir un barotrauma. Otra pregunta es si la aspiración de secreciones en los pacientes intubados que tengan diagnóstico de COVID-19 deberían ser exclusivamente aspirados mediante un sistema de aspiración cerrado, pensando que probablemente en muchos de los hospitales quizás no cuenten con TrackCare y tengan que hacerlo con un circuito abierto, quizás apuntando a eso, ¿cómo podrían ser las recomendaciones? La recomendación es que, la recomendación de sugerencia de la sociedad es que utilicen sistemas de aspiración cerrado. Ya, como les mostré en el video, está la técnica precisa, pero en caso de encontrarse que no es lo recomendable, con necesidad de aspirar secreciones, ustedes van a tener que tomar las medidas completas de EPP, incluso protección facial. La siguiente pregunta es si puedes volver a explicar bien cuándo se debe clampear, si en expiración o en inspiración. Ah, ya. Sí, eso no, vamos a poner el video de nuevo. Después de que se pasa el bloqueo neuromuscular, se espera los 40-45 segundos, ¿cierto?, para que haga el efecto, y se recomienda hacer una prolongación de la inspiración, y en la prolongación de la inspiración, clampear. Entonces, el que está operando el ventilador, haciendo la prolongación de la inspiración, le informa, ¿cierto?, al operador el que está en la vía aérea, clampea, ¿sí? Y ahí aprovecho de mencionar algo muy importante que es como estrategia de comunicación, especialmente comunicación en crisis, que es el loop cerrado, ¿ya? Si la persona líder dice clampea, ¿cierto?, la otra persona tiene que hacer un feedback, clampeo realizado. Es lo mismo que en las crisis de un paro cardíaco, una reanimación, prepara la adrenalina tantos miligramos, preparado la adrenalina tantos miligramos. Administra la adrenalina tantos milímetros, administrala. Siempre cerrar el círculo de la comunicación porque es vital en este paciente. Perfecto. En caso de realizar procesos como los PAF, los aerosoles, el uso de la aerosol terapia, ¿es necesario usar mascarilla N95 o se puede utilizar mascarilla quirúrgica, pensando en estos pacientes con diagnóstico con COVID-19? Sí, eso estamos trabajando, la división de kinesiología, en dar ciertas recomendaciones. Prefiero no responder hoy día a esa pregunta porque estamos verificando bien esa estrategia. Y lo otro, que estamos trabajando una infografía para poder mostrar dónde colocar los filtros EPA que tienen que ser siempre en la salida aspiratoria, ¿cierto? Pero también si usted está con humidificación pasiva o humidificación activa, ¿qué filtro HME o HMF utilizar? ¿Ya? Y estamos trabajando hoy día un grupo de kinesiólogos y enfermeras de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en eso, para revisar bien la evidencia y poder informárselas. Hay dos preguntas que quisiera tener, como tenemos tiempo, que si pudiésemos repasar dos temas. Sí. El primero era si puede explicar mejor la tabla del paciente de la A y B, la que vimos al principio de la presentación. Voy a conectar el computador. ¿Sí? La A y la B. ¿Cuál es la Sí, A y la fue B? el caso del principio de ejemplo. Sí. Yo creo que ahí se perdía un poco con el IOX y los cálculos, así que podríamos reforzarlo, Sí, ya que vamos, tenemos tiempo. No hay problema. Ya. Entonces, tenemos este paciente A que cuando le tomamos los gases arteriales, que a todo esto va a haber una clase de
manipulación de catéter venoso central y presión arterial invasiva y cómo tomar muestra de una línea arterial en los comerciales. Entonces tenemos un paciente A que le tomamos de la línea arterial los gases arteriales y salió una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio y un paciente B, al ladito, hospitalizado, de 60 milímetros de mercurio. Entonces nosotros podríamos pensar que el paciente B está peor porque tiene una PaO2 más baja. Pero resulta que el paciente A está conectado al ventilador mecánico y con una FiO2 al 100%. En cambio, el paciente B está con menor PO2, pero con un aporte de FiO2 del ventilador mecánico de 50%, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros juntamos ambas variables, tanto el oxígeno que hay en la sangre, ¿cierto? Y además el aporte que le estamos dando, aparece un indicador que es la PAFI, ¿ya? Que la PAFI es la división entre la PaO2 partido por la FiO2, ¿sí? Que es el reflejo del intercambio gaseoso, además de poder identificar severidad, permite también generar criterios de manejo, ¿ya? Como por ejemplo esta línea que yo mostré en colores de leve, moderado a severo, que son las categorías que según PAFI, ¿cierto? Y otros criterios clínicos, se identifica si un paciente tiene distrés respiratorio leve, moderado o severo, ¿ya? Entonces, para hacer el ejercicio de la PAFI, ustedes lo que hacen es dividir el 90 de la PaO2 partido por la FiO2, que es 100, ¿sí? Pero en vez de dividirlo en 100%, ¿sí? El 100 lo llevamos a 1, ¿sí? ¿Me explico? O si quieren hacer la fórmula más compleja, sería 90 partido por 100 por 100. Pero para hacerla más rápida, es 90 dividido 1 en el paciente A y en el paciente B es 60 dividido 0,5. ¿Sí? Porque dejamos el porcentaje al tiro dividido en 100. Y eso da una PAFI de 90 y una PAFI en el paciente B de 120. Por lo tanto, al mirar eso, podríamos decir que el paciente B está mejor porque tiene mejor PAFI, tiene un reflejo de un mejor intercambio de gaseosos, ¿ya? Pero el tema no queda solo ahí. El tema es que el paciente A está conectado al ventilador mecánico y está con un PIB de 12, o sea, ya está con un PIB un poquito, no está elevado, pero está más alto que los 6 que es el paciente B, ¿sí? Pero el tema es que las presiones de vía aérea que está manejando el paciente A es de 30 y ya está elevado, ¿sí? Y el paciente B es de 20. Entonces el paciente B, diciéndolo muy generalmente, tiene un chance de que quizás aumentando el PIB y abriendo el alveolo, ¿cierto? Porque está en la curva, está acá, está posiblemente atelectasiado, podamos subirlo, reclutarlo y mejorar la oxigenación sin quizás necesidad de aumentar el aporte de la FiO2, ¿sí? Y es ahí donde aparece el otro indicador que ustedes a lo mejor van a escuchar mucho en turno, que la PAFI, que el IOX o el índice de oxigenación, que es lo mismo, que es la fórmula de la presión media de vía aérea por 100 partido por la PAFI, que usted ya la calculó, ¿ya? Por lo tanto, este paciente A tiene 33 y este paciente B tiene 17. La PAFI, entre mayor PAFI, mejor intercambio gaseoso. Pero el IOX, entre mayor, es peor. Por lo tanto, acá, si miramos el IOX del paciente A y el paciente B está mejor, ¿sí? Porque tiene una PAFI más alta y porque también tiene presiones más bajas que permiten quizá aumentar un poco el PIB para reclutarlo y mejorar la oxigenación. No sé si se habrá comprendido. De hecho, había una pregunta muy similar que preguntaban en relación al IOX. ¿Cuál era el valor ideal o cuánto era el límite que lo acabas de decir? ¿Y qué opinas del uso de SAFI en comparación? Sí, ese también se utiliza, pero es menos, lo revisé el otro día, y la sensibilidad para predecir mortalidad es menor incluso que la PAFI. La PAFI tiene una curva de ROC de sensibilidad y especificidad que igual no es muy buena, es 0,60 y algo. Entonces, la verdad que no se utiliza como tanto. Pero si no estamos tomando presión arterial tan seguida, podría utilizarse como una especie de monitoreo, que tú vas mirando de lejos la saturación y la divides por la FiO2 y no solamente la PAFI la necesitas calcular cuando tomas los exámenes y tienes el resultado.
En cuanto también un pequeñito repaso, ya que tenemos tiempo, dice si puedes repasar los gráficos que explican la espiga. Y ya con eso vamos a cerrar la ronda de preguntas. La verdad es que la mayoría han sido resueltas con las preguntas que te resumimos. Perdón, ¿cuál era la espiga? Sí, espiga de secreciones, creo que tiene que ver con... En la última parte de... Acá. Estas son las figuras que ustedes tienen que identificar en el ventilador para evaluar si tienen secreciones del paciente. Acá son las curvas de flujo versus tiempo, presión versus tiempo, volumen versus tiempo, y todas estas irregularidades van avisando que tiene secreciones, o también a veces, ojo, no son secreciones, finalmente es que está condensando el circuito, ¿ya? La humidificación activa tiende a condensar el circuito, pero hoy día la tecnología, en los lugares donde utilizan humidificación activa, no debería haber condensado, y si lo hay, es porque quizás está mal conectado una conexión del termómetro, ya, porque esto no es para otra clase aparte, pero en la humidificación, ¿cierto?, activa, hay una base calefactora que calienta el agua que está ahí, y eso hace que el flujo inspiratorio pase por esa zona, se humidifique, se calienta y pase a la fase inspiratoria hacia el paciente. Y en el transcurso del recorrido, es como cuando uno destila alcohol, ¿cierto? Dicen, está la salida y se pierden entre la salida de la base calefactora al tubo del paciente, se pierden 2 grados Celsius, y al perderse 2 grados Celsius hay condensación. Y lo que existe hoy día en el mercado son una fibra interna que mantiene caliente todo ese recorrido para evitar la caída de temperatura y por lo tanto la condensación, ¿ya? Así que ojo ahí, que la idea es que no condense. En la curva esta de flujo versus tiempo, si ven, esta curva es abierta, ¿cierto? Está perfecta, pero cuando está llegando al eje X hay cierta fluctuación, y por lo tanto eso puede ser sugerente a secreciones. Cuando esta curva, en vez de ser así abierta, se junta, está como espiga, eso es característico de obstrucción, ¿ya? Por lo tanto, ahí eso hay que empezar a manejar la obstrucción, pasear, lo que sea. Y en la curva, en los bucles de presión versus volumen, en el lado expiratorio, también cuando ven estas movilidades, estas irregularidades, es también característico de la secreción. Por lo tanto, ahí usted, al mirar e identificar, puede ver al paciente antes de que empiece a toser y a toser, y con riesgo de que se desadapte completamente al ventilador o que se vaya a autoextubar el paciente. Usted puede mirar esto, ingresar, colocarse con precaución las EPP y poder hacer la aspiración con toda la tranquilidad y con todas las medidas de protección para usted. Perfecto. La verdad es que las otras preguntas tienen relación con sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular, y para eso quería comentarles un poco en el calendario, que hoy día sí vamos a hacer la discusión de los afiches y del calendario oficial, que el viernes 27 de marzo están las recomendaciones en sedación de analgesia y bloqueo neuromuscular, y además el 31 de marzo hay una clase de manejo y cuidados también de las drogas vasoactivas. Así que vamos a ir respondiendo poco a poco las preguntas, y la idea es ir centrándonos en la clase que el expositor nos va dando día a día. Sí, no sé si quieres agregar. Están estas otras preguntas canalizadas. Es muy importante que nos vayan haciendo otras preguntas, porque nos sirve para hacer un diagnóstico educativo e ir adicionando al programa que estamos haciendo. Como Cami decía, lo que ya tenemos programado los vamos a subir a las redes sociales y a la página web para que ustedes puedan identificarlo, pero por favor en el chat aprovechen de ir anotando los temas que necesitan ayuda para nosotros poder levantarlos y programar la clase. El de la persona que tenía duda con lo de sedación, si quiere leerlo antes de la clase, está en la web la guía de recomendación con el manejo, la evaluación y el manejo de la sedación, la analgesia y el bloqueo neuromuscular de un paciente crítico.
Perfecto, le queremos dar las gracias, Idalia. Muchas gracias por participar tan activamente tanto de la sociedad como con la estrategia del Ministerio de Salud para poder capacitar a nuestros profesionales. Muchas gracias. Queremos dejarlos de igual manera invitados a la jornada de la tarde, que es destinado a los servicios de urgencia y de atención primaria. Presentará en esta ocasión el doctor Cristian Garrido, quien es vicepresidente de la SOCHIMU, además residente de los servicios de urgencia tanto de la Clínica Universidad de los Andes como de la Clínica Las Condes, y nos va a presentar el tema de manejo de la vía aérea en los pacientes con COVID-19. También contarles que mañana en la mañana, a las 12 del día, va a estar el doctor Darwin Acuña, quien es jefe técnico de la UCI de trauma y quemados de la Mutual de Seguridad, vicepresidente de la SOCHIMI, y nos va a dar recomendaciones en la intubación. Así que es importante que sigan conectándose y participando tan activamente como el día de hoy y desde el martes que partimos estas capacitaciones para formarse día a día sobre lo que está pasando como a nivel nacional con el coronavirus. Hasta luego.